enrutamiento interRAM, NVRAM, que a su vez tiene su capa como la consola o la auxiliar y maneja interfaz. También está la flash y está la ROM, como ya hemos dicho. Ahora, en el RAM, en sí, este programa que convierte lo que ha escrito usted en el computador de consola en comandos que el router pueda comprender. Es decir, interpreta el sistema operativo de la red. Ejecuta ese programa Bootstrap. Programas, lo configura, maneja tablas, buffering. En las tablas son esas tablas de enrutamiento o tablas ARP, también conocidas. Y en el archivo de configuración activa lo que el router fue programado para hacer. Ahí lo hace. Entonces, un ROM maneja el Bootstrap y se carga el Bootstrap. El flash o servidor TFTP se encarga del sistema operativo de interconexión de ubicarlo y cargarlo, y el NVRAM o servidor TFTP o consola se encarga de configurar de modo que lo ubica y carga el archivo de configuración de modo que se puede entrar al modo setup o configuración inicial. Ya cuando le entra a la configuración inicial es donde se manejan los demás procesos internamente, retransmite los paquetes y lo envía por donde haya menos tráfico. Entonces, el cuerpo de todo esto es de que hay dos tipos de enrutamiento, puede ser estático o dinámico. El enrutamiento estático es fácil de entender y fácil de configurar para redes pequeñas, y el enrutamiento dinámico es esencial para redes grandes, potencialmente más difícil de configurar. ¿Por qué? Porque el estático es manual y el dinámico más que todo es automático. Entrando más profundamente, una tabla de enrutamiento, como vemos, es la que se encarga de permitir que entra y que sale y que debe estar internamente ahí ya configurada para que permita su paso. Por eso la ventaja y desventaja entre uno estático y uno dinámico, que ya comprenderemos más adelante. Pero hablemos. Estático, sus ventajas son: el procesamiento de la CPU es mínimo, no vas a cargar muchos recursos, y es más fácil de comprender para el administrador, es fácil de configurar. Entonces, sus desventajas, ¿cuáles serían? La configuración y el mantenimiento son prolongados. La configuración es propensa a errores, esencialmente en redes extensas o muy grandes. Se requiere la intervención del administrador para mantener la información cambiante de la ruta. Si hace algún cambio, no se adapta bien con las redes en crecimiento, el mantenimiento se torna cada vez más complicado. Requiere un conocimiento completo de toda la red para una correcta implementación. Entonces, ¿qué hace el dinámico? Sus ventajas son que el administrador tiene menos trabajo en el mantenimiento y la configuración cuando agrega o quita redes. Sus protocolos reaccionan automáticamente a los cambios de topologías de red, estrella, luz estrella, malla, árbol. La configuración es menos propensa a errores, ya que es automática, y es más escalable. El crecimiento de la red normalmente no representa un problema, esa red es muy grande. Entonces, ¿cuáles serán sus desventajas? Se utilizan recursos de router, ciclo de CPU, memoria y ancho de banda del enlace. El administrador requiere más conocimientos para la configuración, verificación y resolución de problemas, porque es muy grande. Ahora, básicamente, el enrutamiento estático se utiliza en los siguientes casos. A una pregunta que nos hacía el profesor David, él nos preguntaba las diferencias que existen entre el enrutamiento estático y dinámico. Pues respondiendo a esa pregunta,
diremos que desde el punto de vista estático, que se utiliza en una red pequeña, que solo hay un punto de unión hacia el resto de la red, no hay rutas redundantes, las ventajas de un método son las desventajas del otro, podríamos decir que el enrutamiento estático a manera manual puede ser administrado por un administrador, donde manualmente va a configurar aquellas redes que no manejan muchas o no es muy amplia o no maneja muchos computadores. Pero un enrutamiento dinámico, ya que el administrador puede manejarla o esta maneja de forma automática los enrutamientos, puede ser utilizada para redes mucho más amplias. Entonces, en esta tabla queremos demostrar las diferencias, ventajas o desventajas entre enrutamiento dinámico y enrutamiento estático. La complejidad de la configuración. En el dinámico, por general, es independiente del tamaño de la red, y del estático se incrementa con el tamaño de la red. Conocimiento requerido del administrador. Para el dinámico se requiere de un conocimiento avanzado, en cambio para el estático no se requieren conocimientos adicionales. Cambio de topología. El dinámico se adapta automáticamente a los cambios de topología. Esa es la clave, automáticamente. En cambio el estático se requiere la intervención del administrador porque es manual. Escalamiento. Dinámico adecuado para las topologías simples y complejas, en cambio el estático adecuada para topologías simples. En seguridad, el dinámico es menos seguro y el estático es más seguro. En cuanto al uso de recursos dinámicos, utiliza CPU, memoria y ancho de banda de enlace. En cambio, el estático no se requieren recursos adicionales. Y en cuanto a la capacidad de predicción, el dinámico, la ruta depende de la topología actual. El estático, la ruta hacia el destino es siempre la misma. Entonces, la diferencia entre el router dinámico versus estático, entre estos dos es: el estático es bueno para redes pequeñas, lo cual permite que el administrador pueda configurar las tablas de los encadenamientos fácilmente en los routers manualmente. Pero para grandes redes o redes grandes es utilizable los dinámicos, ya que permiten actualizar automáticamente las tablas de encadenamiento. Ahora, ¿cuáles son sus técnicas? Cuando hablamos de enrutamiento nos referimos a enrutamientos dinámicos. Desde este punto o esta fase o este tipo de router dinámico, hay dos técnicas básicas de enrutamiento. El protocolo de vector de distancia, que actualmente no es muy utilizado, podríamos mencionarlo, en el cual los enrutadores se intercambian con sus vecinos información sobre cómo llegar a todos los destinos. Por ejemplo, existen otros que utiliza este protocolo de vector de distancia como el RIP, que es un protocolo de información rutuado. Y la segunda técnica es el protocolo de estado de enlace, en el cual los enrutadores se intercambian con todos los enrutadores la información sobre sus enlaces. Por ejemplo, clase de este el OSPF o primer path más corto abierto. Pero miremos el protocolo de vector de distancia, esta primera técnica. El protocolo de vector de distancia realiza el cómputo en forma distribuida, calcula el mejor camino a cada red de destino por separado. Usualmente intenta reducir el número de saltos para alcanzar una red de destino. En cada paso del algoritmo, cada enrutador tiene para cada red de destino cuál sería el próximo salto y el costo asociado a esa alternativa.
Ahora, cada enrutador actualiza la información para llegar a cada destino, es decir, próximo salto y costo, y así se va repitiendo periódicamente. Ahora, dentro de este protocolo se utiliza lo que es el RIT. Los enrutadores RIT aumentan el costo con un peso asignado al enlace, típicamente 1. Cada 30 segundos los enrutadores RIT difunden su información a los vecinos. Cuando un enrutador RIT recibe una actualización de su vecino, sea X o Y, calcula las distancias a través de ese mismo. Si la ruta para un destino Y a través de X es mejor que la que tiene, se actualiza y el próximo salto para ir allá a ese punto, que será X con el nuevo costo asociado, actualiza la distancia. Muchas gracias en esta exposición, pero ahora queremos mostrarle